La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la mesa de trabajo, educación e Internet, moderado por el maestro Adelchi Peña. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Redondo. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy nos reunimos en la mesa de trabajo Educación e Internet y a continuación presentaremos nuestro presidium virtual. En primera instancia, saludamos la presencia de la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. También nos acompaña esta mañana la doctora Isabel Davara Fernández, vicepresidenta del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Sea usted bienvenida, doctora. Nos acompaña esta mañana la licenciada Fabiola Peña Humada, vicepresidenta de Educación de la Asociación de Internet MX. Sea usted bienvenida. También nos acompaña como ponente la maestra Irene Levi Mustri, presidenta de Observatel ACEL. Sea usted bienvenida, maestra. Muchas gracias a todos. Buenos días. Como moderador de esta mesa nos acompaña el doctor Marco Antonio Sein Chávez, director del Seminario de Derecho Administrativo. Sea usted bienvenido, doctor. Y en la relatoría de esta mesa nos acompañan los alumnos Leonor Varela Ranero y Sebastián Eduardo Paredes Casango. Sean ustedes también bienvenidos. Y presidiendo esta mesa nos acompaña nuestro director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Doctor, sea usted bienvenido. Buenos días. Para dar inicio formal a nuestras actividades, cedemos el uso de la palabra a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchas gracias, maestro Iván Aldechi. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho en Facebook Live. Este muy importante evento, esta mesa de trabajo, que no podría ser de mayor interés y mayor oportunidad, dados los tiempos que estamos viviendo de la suspensión de actividades presenciales en materia educativa y en las demás en muchas actividades sociales, y especialmente en la necesidad que ha tenido el mundo de cerrar las escuelas, de impedir el acceso a maestros y alumnos como una medida emergente para tratar de detener los contagios de la pandemia, y la educación en línea, que ha venido a ser un suceso que ningún estudioso podía haber predicho con la intensidad que lo estamos haciendo. Yo celebro que la secretaria académica de la facultad y el director del Seminario de Derecho Administrativo hayan convocado esta mañana a tres maravillosos especialistas, a Isabel Davara, a Fabiola Peña y a Irene Levi, y a dos alumnos para que hagan la relatoría de estos temas, porque creo que hoy por hoy tenemos que empezar a generar una nueva cultura. Se hablaba en esta época en donde pareciera que todos los días estamos tratando de encontrar o de concebir más derechos y tratar de elevarlos a la mayor consideración, a los tratados internacionales o a las constituciones, y se hablaba del derecho humano al Internet. Yo les aseguro que hace un año, pues muchas personas pensaban que era un exceso, que era algo que reñía con pues, las concepciones clásicas del derecho a la vida, a la libertad. Pero hoy por hoy, el acceso al Internet, ligado sobre todo al tema de la educación, pues creo que nadie podrá discutir su importancia y la trascendencia de defenderlo, de consolidarlo y de poderlo establecer incluso para que sea utilizado pues, de manera justiciable. Como nosotros sostenemos, la educación es un derecho humano. Hasta antes del siglo XX,
la educación la educación de calidad estaba reservada para las élites privilegiadas de la sociedad, para la aristocracia, para la monarquía, para el clero, para el alto clero. Y cuando se decide que la educación va a ser un derecho social y que el Estado tiene la obligación de impartirla de manera pública, de manera laica y de manera gratuita en nuestro país, pues entonces empieza esto a dar un giro porque empieza a encontrarse pues la trascendencia de que todo el mundo tenga acceso a la información. Hoy en el mundo, aunque hay visiones distintas, nadie puede decir que la educación es un elemento fundamental de la vida de la sociedad. La visión de la UNESCO es que es un derecho humano, es un derecho que habilita a las personas, es un derecho que permite la utilización de los demás derechos. De nada sirve tener tratados internacionales y constituciones muy avanzadas cuando vemos que las grandes mayorías de la población no tienen acceso a la educación. Y si no tienen acceso a la educación, ¿de qué manera pueden entender, de qué manera pueden utilizar, ejercer y defender los demás derechos humanos que están consolidados en los instrumentos jurídicos? Sin educación, no solamente hay subdesarrollo de la persona, sino hay un menoscabo en el uso de los demás derechos. Hemos dicho que Sabater dice que la educación es el primer paso para la libertad y nada puede ser rebatido en ese sentido. El que sabe más es más libre y entre más sabe es más libre. Así que hoy por hoy, eso que apenas parecía una conquista, pues viene a agravarse con la pandemia, porque el hecho de que la pandemia esté suspendiendo estas actividades presenciales y que tengamos que recurrir al uso del Internet para poder impartir educación, pues encontramos que la pandemia viene a dejar al desnudo la desigualdad social rampante que padece el mundo, porque hoy por hoy, pues no solamente hay dificultades para acceder a la educación, sino que los que tenían posibilidades de acceder a la educación hoy están teniendo limitantes por falta de herramientas tecnológicas o por falta de acceso al Internet. Así que hoy por hoy, discutir, defender y hacer posible que todo el mundo tenga acceso al Internet, pues es hablar de la igualdad entre los seres humanos. Así que yo celebro mucho que se vayan a discutir estos temas, pues temas importantes en los que nosotros estamos padeciendo. ¿Cómo hacemos para garantizar, para cuidar los datos personales de las personas que utilizan las herramientas, las aulas virtuales? ¿Cómo podemos hacer para garantizar nuestros derechos de autor? Nosotros aquí en la UNAM estamos produciendo horas y horas de contenidos grabados de maestros que han grabado sus clases y que los tenemos en una biblioteca. ¿Cómo le hacemos? Pues para que otras instituciones que no se han puesto las pilas y que no han invertido tiempo, dinero y esfuerzo, pues no utilicen nuestros contenidos de manera ilegal o sin permiso de la institución. ¿Cómo podemos hacer para garantizar pues que las plataformas sean seguras, ¿no? Hoy por hoy los profesores se quejan de que los alumnos los graban y de que el contenido de una clase pues sale de contexto y se sube a unas redes con un pedacito de una frase que dijo el profesor. ¿Cómo hacemos? Pues para que también los consumidores de estas herramientas importantes de Internet, pues no estemos en camino de convertirnos pues en clientes cautivos y que parezca que esto es una especie de inicio a una adicción al Internet y que de repente todo lo que hemos usado durante estos meses gratuitos, mañana nos digan, pues a partir de hoy tienes que pagar por utilizar el Zoom, o tienes que pagar por utilizar un aula virtual que te prestaba Windows o que te prestaba cualquiera de estos magníficos proveedores de ciencia y de tecnología, que de repente cuando ya todo el mundo sabemos cómo utilizarla, pues ahora hay que pagar por ella sin previo aviso. Desde luego, pues que son temas que ustedes nos dirán qué tenemos que hacer, porque los abogados pues tenemos que escuchar a los especialistas para saber qué tenemos que hacer.
¿Y qué tendremos que hacer para cerrar esa brecha digital a la que me refería, para que la desigualdad no quede hoy agravada con la pandemia? Se habla mucho de la nueva normalidad, de que hay que esperar la nueva normalidad, y yo insisto, la nueva normalidad es esta que estamos hoy utilizando. Tenemos 8 meses utilizando estas herramientas a diario. Ya es normal, ya nos acostumbramos a ella. Lo que tenemos que hacer es cómo vamos a imaginar la nueva realidad. Porque si no aprendemos de la pandemia, si no observamos las cosas que la pandemia está dejando al desnudo, si no tenemos resiliencia, si no tenemos una bitácora de las cosas que estaban mal, lo peor que puede hacer la sociedad es pensar que hay que regresar a como estábamos antes de la pandemia, como si estuviéramos bien. Y creo que eso no lo podemos permitir. Hay una brecha social que hay que cerrar, y esa brecha, pues ya la conocíamos, pero vino a quedar evidenciada y agravada por la pandemia. Y cosas como lo que hoy estamos haciendo, ¿no? Nosotros hemos tenido eventos, tuvimos un congreso penal de 2 semanas que tiene más de 3 millones de vistas. Esto era impensable, ¿no? Nosotros, por mucho que pudiéramos hacer en un congreso internacional, pues tenemos auditorios de 400 personas, 500 en la universidad. El que decenas de miles o cientos de miles vean los contenidos es algo que tampoco podemos nosotros desaprovechar, y que tendremos que incorporar a la nueva realidad y a nuestras actividades. Así que esperemos escuchar a las especialistas que nos van a hacer un análisis para que la universidad pueda cumplir con su responsabilidad, que lo está haciendo en esta mesa, que es generar conocimiento original y difundirlo. Nosotros tenemos la obligación de generar este tipo de mesas de análisis para escuchar, para entender, para analizar, para debatir, y una vez que tengamos conclusiones, ponerlas al alcance de la sociedad para que podamos aprender todos de esta experiencia muy, muy difícil para esta generación de jóvenes que es la pandemia. Quizá para los que tenemos más edad, pues será uno más de los eventos que nos ha tocado vivir. Tampoco lo imaginábamos de esta manera y de esta duración. Todavía los abogados valoramos mucho 2 principios, que es la certeza y la seguridad. Nosotros hoy no tenemos ni la certeza ni la seguridad de cuándo y cómo va a acabar la pandemia. Así que tenemos que seguir trabajando mucho, y les agradezco a Isabel, a Fabiola, a Irene, a Leonor y a Sebastián, y desde luego a los organizadores del evento, que estén convocando a la sociedad a este tema tan importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su mensaje, doctor. A continuación, tendremos la ponencia de la doctora Sonia Venegas Álvarez, pero previo haremos lectura de una pequeña semblanza curricular. Adelante, Sebastián. Gracias, maestro Iván Adelchi. Bueno, la doctora Sonia Venegas Álvarez es licenciada en Derecho y doctora en Derecho Fiscal por la UNAM, obteniendo mención honorífica en ambos grados. Es secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM y profesora de tiempo completo de la misma. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Además, fue recipendaria de las medallas Ignacio L. Vallarta al Mérito Universitario y Sor Juana Inés de la Cruz. Es miembro del Consejo Académico del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal. Adelante, doctora. Buenos días a todos, un placer estar aquí. Primeramente, agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, que sigue con este ánimo, con este entusiasmo desde que inició la pandemia en promover este tipo de eventos. Agradecer al doctor Marco Sein, que ya como director del Seminario de Derecho Administrativo es el único coordinador de este evento. En realidad quiero felicitarlo por el tema y desde luego por también los invitados que tiene al mismo. Yo me voy a referir a las evaluaciones en esta educación a través de Internet. Efectivamente, como todos sabemos, la pandemia de COVID-19 vino a cambiar muchos aspectos en nuestra vida cotidiana, desde luego en el ámbito educativo,
pero de la noche a la mañana realmente. Profesores que estábamos acostumbrados a las clases presenciales, tuvimos que habilitarnos, capacitarnos para enfrentarnos de un día a otro con el manejo de herramientas electrónicas. Desde luego aquí fue muy, muy importante el apoyo, al menos estoy hablando dentro del ámbito de la Facultad de Derecho, el apoyo que se nos brindó desde la misma institución, el centro de cómputo, educación a distancia, para que no hubiese contratiempos. Esta pandemia, como también lo acaba de mencionar el doctor Contreras, pues enfrentó también o dejó al descubierto temas de desigualdad económica que repercuten o se convierten en temas de desigualdad digital y comunicación. El semestre pasado concluimos, en el caso de la facultad, muy a tiempo, de acuerdo al calendario originalmente planeado, las actividades y bueno, se fue desarrollando dentro de lo que cabe todos los objetivos institucionales, como pudieron ser cursos extraordinarios, cursos remediales, exámenes extraordinarios, y así iniciamos el nuevo semestre también con este apoyo. Afortunadamente en la facultad podemos presumir que a pesar de todas estas desigualdades en el entorno digital, pues realmente seguimos teniendo una asistencia virtual de los alumnos en un promedio del 90%, lo cual es bastante plausible. Quiero referirme al tema de las evaluaciones porque estamos acostumbrados como profesores más bien a mecanismos de acreditación y de calificación. Y la pandemia hoy nos abre una nueva reflexión, que es cómo estamos evaluando. Estamos efectivamente evaluando. La primera preocupación era cómo vamos a impartir nuestras clases. Después llega la siguiente preocupación, que realmente fue como lo que tuvimos a final del semestre pasado, cómo acreditar a los alumnos. Pero hoy ya llevamos todo el semestre en la misma modalidad. Ya no se trata solamente de acreditar, sino realmente de evaluar. Entonces, partimos de que hay una diferencia entre acreditar, que es prácticamente un aspecto de carácter académico administrativo, pero subrayo esta última palabra, de carácter administrativo. Y en cambio, evaluar tiene una cualidad eminentemente académica. La evaluación tiene dos objetivos fundamentales: analizar en qué medida hemos cumplido los objetivos y también ir detectando las posibles fallas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando iniciamos en marzo con el uso de las nuevas tecnologías, pues había de todo. Teníamos profesores utilizando todas las ventajas que puede ofrecer un WhatsApp, sabiendo que los alumnos tienen un dispositivo electrónico como un teléfono celular. Posteriormente nos fuimos uniformando. La misma UNAM también nos fue brindando apoyos muy significativos, como son las plataformas educativas que hoy manejamos y que, dicho sea de paso, no en todas las facultades funcionan de manera igual, a pesar de que dependan de la CUAED, y tengo pruebas de ello, ¿no? Aquí, afortunadamente, en la Facultad de Derecho, las opciones que hemos utilizado han funcionado adecuadamente. Entonces, esta evaluación nos debe de llevar a replantear si realmente estamos cumpliendo con los objetivos planteados, y también si estamos haciendo reflexionar a los alumnos en torno a qué están aprendiendo y cómo lo están aprendiendo. Yo creo que en un sistema educativo constructivista, que además también fue uno de los principios
que se introdujeron en el nuevo plan de estudios para la Facultad de Derecho recientemente, pues bueno, también este sistema constructivista abarca la forma de evaluar, y esta forma de evaluar es también involucrar al alumno, que el alumno esté consciente y que participe de este proceso de evaluación. Además, algo muy importante, la evaluación, cuando nos preguntamos cuándo evaluar, estamos acostumbrados a calificar, como que ya cuando se viene el fin de semestre o hacemos un examen intermedio y otro al final para ver si hay exenciones. No, la evaluación tiene que ser permanente, es un proceso permanente, no es como que en ese momento se confronten el profesor y los alumnos y ahora nos ponemos en calidad de verdugos y los otros son prácticamente las víctimas. No debe de ser eso. La evaluación es parte del proceso de enseñanza. Entonces, debemos hacer de la evaluación algo permanente. Y de hecho, a veces lo hacemos hasta de manera inconsciente. Cuando iniciamos un semestre y vamos a impartir una materia, normalmente estamos sondeando un poco en dónde están los alumnos. De ese modo, estamos evaluándolos. Hay quien llegue y aplique un examen, sobre todo en materias que son seriadas, y se hace una evaluación de carácter diagnóstica. Pero la evaluación más importante en una educación constructivista es una educación formativa. Una educación constructivista nos lleva a cambiar al alumno, a realmente formarlos, a que a partir de ellos sepan aplicar los conocimientos que están adquiriendo. Entonces tenemos un doble reto. Por un lado, el manejo de las herramientas tecnológicas y en segundo término, y no porque esté en segundo lugar, igualmente de importante, este sistema constructivista que tenemos ya algunos semestres aplicando aquí en la facultad también, pues a petición de nuestro director, que encabezó el cambio de planes y programas de la Facultad de Derecho. Entonces, esta evaluación formativa nos debe de ir permitiendo identificar los avances, las áreas de oportunidad, y se vuelve muy importante la retroalimentación. La retroalimentación que puede ir, debe de hacerse evidentemente en un plan de carácter amigable. Debemos de ser respetuosos con los alumnos, crear también un ambiente de confianza y desde luego pues establecer de manera clara cuáles van a ser las formas y los elementos de evaluación. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, en este afán de querer ser formativos, en ocasiones los profesores, pues les asignamos una cantidad de tareas. Al cabo, todo el mundo opinamos, no podemos salir, los alumnos están en resguardo domiciliario, tienen todo el tiempo para estudiar, perfecto, estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, tampoco hay que sobrecargarlos, tiene que ser una carga racional de acuerdo a los objetivos de enseñanza, y en donde también los profesores tengamos el compromiso de retroalimentar. Muchas veces dejamos trabajos, dejamos mapas mentales, dejamos actividades y no las revisamos. O sea, no dejemos actividades que no vayamos a retroalimentar, porque además ahí le estamos diciendo al alumno, no estamos revisando lo que estás haciendo. Entonces, para que se llegue a una finalidad adecuada de la evaluación, es que debe de haber, deja a lo mejor solamente un mapa mental si tiene 60 alumnos, porque vas a revisar 60 mapas mentales que tienes que entregar. Ahora bien, también
¿Por qué no ensayar? Porque de hecho el sistema constructivista a ello nos alienta las autoevaluaciones. No quiero decir con ello que el alumno vaya a decidir qué calificación tiene al final, ¿no? Pero dentro de los ejercicios, pues a lo mejor cada vez que concluimos una unidad o 2 unidades, hacer un cuestionario que los alumnos lo resuelvan, dejar un caso práctico para aterrizar conocimientos en la materia en que se permite y en una sesión hacer la retroalimentación. Entonces, de este modo, pues también los estamos involucrando. Bien, ya me están aquí sacando una tarjeta amarilla, el maestro Iván, 2 minutos. Bien, entonces, otro aspecto que tenemos que no dejar a un lado. Revisar todas las herramientas tecnológicas que se nos están brindando. Por ejemplo, en la página electrónica, en el sitio oficial de la Facultad de Derecho, al inicio de las aulas virtuales tenemos ahí una serie de manuales que a mí me gustaría saber, y espero que todos los profesores ya lo hayan leído, en donde hay una serie de herramientas digitales que nos pueden servir de manera pedagógica para nuestras clases. Que las clases no sean ni solamente el estar hablando a la pantalla, ni en el menos peor de los casos, diapositivas todo el tiempo. Entonces, ya como nos dice el doctor Contreras, hay que estarnos renovando constantemente. Van saliendo herramientas, van saliendo plataformas y están al alcance gracias al apoyo de nuestras autoridades. Bien, ya para concluir, solamente decir que la evaluación debe ser un proceso cuidadosamente planeado, por lo que es recomendable que al utilizar cualquiera de las herramientas, se diseñen también los indicadores. ¿Qué estamos evaluando? ¿Qué queremos evaluar de los alumnos? ¿Cómo llegan los alumnos al inicio del semestre a nuestro grupo y cómo concluyen? Y por último, pues ser empáticos y ser sensibles también con la situación de todos y de cada uno de ellos, estar al pendientes, no dejar esta parte humana. Recordemos que dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, pues la batuta la lleva el profesor. Entonces, no olvidar esto. Y por último, si vamos a aplicar herramientas electrónicas para las evaluaciones, pues probarlas previamente. No llegar así como que, pues bueno, vamos a ver esta herramienta y a ver de qué se trata, ¿no? Sino probarlas para hacerlas también amigables para el mismo grupo. Agradezco la invitación y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muy gentil y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Damos paso a la ponencia de la doctora Isabel Davara Fernández, pero previo haremos lectura de su semblanza curricular. Adelante, Sebastián. La doctora Isabel Davara Fernández es licenciada y doctora en Derecho, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Es vicepresidenta del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y vicepresidenta legal de la Asociación de Internet MX. También es socia fundadora del despacho Davara Abogados. Adelante, doctora. Muchas gracias por la invitación. Voy a poner mi cronómetro para que el maestro no me regañe del todo. Les agradezco la invitación al doctor Contreras, por supuesto, al doctor Sein, a la doctora Venegas, maestro Peña y los demás, a toda la Facultad de Derecho. Para mí es un honor estar con ustedes y me siento un poco abrumada porque mi especialización no es la educación en Internet, sí el derecho digital, y seguro mis compañeras Fabiola e Irene van a ahondar en cosas mucho más particulares. Yo he preparado algunos comentarios, pero para empezar querría contarles una pequeña anécdota que nos pasó
a mí cómo me parece que se puede resumir un poco de los problemas que estamos viendo aquí. Al principio de la pandemia, el doctor Contreras nos hizo el favor de firmar un convenio con la Asociación de Internet y estábamos hablando, me recuerdo con Fabiola, que lo promovió, y porque también tenemos otro con la asociación, con el Ilustre, pero en este caso era el de la Asociación de Internet, y estábamos hablando de la falta de conexión o de las dificultades de conexión, y el doctor me dijo, no, yo ya, mira, un cable Ethernet de 50 metros de largo y ahí estamos, ¿no? Y para mí eso, ¿no? Que ya habíamos dejado atrás esa parte, dije, pues sí, y he llenado mi casa de cables, ¿no? Porque como tenemos que empezar a prever que no solo soy yo, sino mi esposo cuando nos quede, sino el hijo, sino... Entonces, bueno, pues nos ha vuelto, nos ha traído a lo básico, ¿no? A la conectividad y al ancho de banda, ya que todo el mundo estamos utilizando Internet. No podemos sobrevivir sin Internet para el día a día, y entonces le subimos el trabajo, le subimos la educación, todo, pues eso es un poco el resumen. Y escuchando a la doctora Venegas, me surge, claro, evidentemente toda esta parte de evaluación, y entiendo que lo estaba viendo desde el punto de vista de evaluación académica, pero creo que uniendo al doctor Contreras con la doctora Venegas, digo, si no aprendemos de la pandemia, si no tenemos una evaluación de qué nos pasa, sin medir no hay crecimiento. Entonces, esto es un poco el primero de los apartados, ¿no? Pero yo les decía, preparando un poco esta exposición, creo que primero hay que hablar del contexto y de lo que es educación, Internet y pandemia, y tener en cuenta un poco todas las cuestiones que han ido mencionando ya ustedes en la exposición, y que seguro mis compañeras van a ir luego andando en ello, pero la educación es un derecho humano. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía el doctor, y con la UNESCO, evidentemente, es un derecho humano. Pero además, como mencionaban, después de la reforma del 2014, ¿el acceso a Internet es un derecho humano o no? Bueno, pues sí se había declarado, y ahora todo el mundo nos estamos dando cuenta de lo esencial que es y de los problemas que ocasiona la brecha digital. Hace muchos años, cuando se empezaba a hablar de esto, se decía que había cuatro áreas en las que se destacaba el desarrollo de la sociedad de la información, hace muchísimos años, ¿no? Y una de ellas, aparte de teletrabajo y de telemedicina, era teleeducación, ¿no? Por decir, educación a distancia. Porque evidentemente, y más en países en etapas de desarrollo, la educación por Internet puede hacer la diferencia. Podemos, no lo que estamos viendo nosotros, que somos unos privilegiados, sino en aquellas zonas en las que no podía llegar la educación con la misma calidad y de la misma manera a la que nosotros tenemos acceso, ¿no? Pero en esta crisis, especialmente, pues se han visto cosas y se han puesto de manifiesto de manera abrupta que Internet es un terremoto, ¿no? Para todos nosotros, y que nos ha llegado, y esto de la cuarta revolución, pues sí, pues es una revolución, pero que no nos habíamos dado cuenta que tanto en el día a día, sin Internet de la misma calidad y del mismo ancho de banda y con la misma posibilidad, pues acabamos teniendo gente de diferentes, ¿no? De diferentes... pues eso, de diferentes accesos, y con esta brecha que los que hablamos de ello ya nos habíamos dado cuenta, pero que se ha visto en el día a día. Entonces, bueno, ¿qué nos está pasando ahora con la educación y con Internet? Que por un lado lo que estamos experimentando, o lo que experimentan los alumnos, es una nueva manera de estudiar y de trabajar y de conocer, que favorece la autonomía, pero que también por otro lado, y que por un lado como que reta los sistemas educativos más tradicionales, ¿no? La manera en la que solo la educación iba de un lado para otro. Pero, por ejemplo, oyéndoles a ustedes decían, bueno, ¿cómo vamos a poder parar que te graben y te saquen de contexto? No, pues probablemente no vamos a poder pararlo. Vamos a tener que aprender de otra manera a hacerlo. Pero eso suena muy fácil, pero es muy difícil, porque, por ejemplo, yo, que llevo más años de los que quiero reconocer dando clase, cuando me planteo la posibilidad de que me estén grabando del otro lado y replicando mi conocimiento, pues claro, o sea, aquí es donde la parte de derechos de autor empieza a doler mucho, porque si ya la parte de ser académico es todo un... ¿cómo decirles? Es un ejercicio de amor, ¿no? En muchas ocasiones, en relación con lo que se está pagando al académico por ser académico, pues si encima pueden replicar tu conocimiento y además sacarlo de contexto y meterte en algún problema, pues yo no sé si va a haber suficiente dinero para pagar a los profesores, ¿no? O si vamos a tener que reconducir esos ingresos y encima en el sistema público, pues aún es más complicado plantearlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
yo creo que lo que la pandemia nos ha enseñado es que no tenemos otra posibilidad que hacerlo, haciéndolo, porque no hay otra. Y como decían el doctor y la doctora, no se puede plantear que cuando termine esto, si es que termina, volvamos al sistema completamente anterior. Primero porque uno no puede pretender que no puede volver a pasar. Y segundo, porque ya ha habido un cambio en todos nosotros y porque sí hay muchas ventajas unidas a esta manera de estudiar, evidentemente, y de enseñar, ¿no? Evidentemente también hay muchas desventajas. Yo coincido con la doctora y quienes tenemos hijos estudiando en casa podemos ver que la parte social es una cosa, la parte social y humana es algo muy difícil de recomponer. Sí hay que empezar a pensar que sea de otra manera, pero no puede quedarse tal y como está ahora. Es decir, los profesores tenemos que aprender a llegar de otra manera y los alumnos también, ¿no? Y es como este es un cambio tan gigantesco y tan brutal que solo algo como la pandemia nos ha llevado a tomarlo, ¿no? Por mucho que antes estuviéramos hablando de ello en muchas ocasiones, ¿no? Claro que desafía la educación por Internet el monopolio de los sistemas de educación pública, pues por supuesto, ¿no? Es algo que es obvio, ¿no? Además, tenemos que aprender en esto que decíamos a la parte de que se necesita una flexibilidad diferente. Ya no vale solo la del profesor dando su cátedra y los demás escuchando, ni mandando una tarea, como decía la doctora, y no lo repliques. Y es muy difícil cambiar esta manera porque se nos ha enseñado a ser así, tanto a profesores como a alumnos, ¿no? Llevamos muchos siglos hablando y aprendiendo de la misma manera, ¿no? Y por otro lado, pues, ¿no? Toda esta parte de exploración y creatividad y compartición de conocimiento, también no hay que olvidar que a los alumnos a veces les cuesta hacerlo, ¿no? O sea, que muchas veces están esperando que el profesor dé todo y ellos no hacer nada. Entonces, esta parte de economía colaborativa, si me permiten hacer la expresión, la semejanza, pues vamos a tener que aprender, ¿no? Vamos a tener que aprender a cómo poner un caso práctico y de verdad darles retroalimentación en el momento y ver que los demás están, y que los alumnos también aprenden a estar de verdad presentes a través de la distancia, ¿no? Internet siempre hemos sabido que desdibuja las fronteras de espacio y tiempo, ¿no? Y cosas como que habíamos nosotros visto desde el derecho, por ejemplo, cuando hablábamos en derecho corporativo de la existencia de un quórum, bueno, pues lo que importa en Internet es la inmediatez, no tanto la distancia física, porque eso es lo que se supera en Internet. Pero una cosa es hablar de eso y otra cosa es en un entorno educativo que de verdad esa inmediatez genere la presencia actual. O sea, cualquiera que esté acostumbrado a dar clases sabe que un gran porcentaje del sentimiento que obtienes de cómo va la clase es la presencia de los alumnos ahí, el que les veas su movimiento físico, su atención, el que vayas, digas y captes una idea y puedas ir a otra. Y en Internet, por Internet yo les digo de verdad a los alumnos que es para los profesores, entiendo que para los alumnos también, pero que a lo mejor nos han puesto en la idea de los profesores, es una gran hazaña pasar a dar clases por esta, porque se pierde, es muy complicado empezar a hacerlo, ¿no? Y en otras cuestiones que planteaban ustedes, en cuanto a, por ejemplo, protección de datos personales, sin duda alguna. O sea, pero además no pensemos solo en datos personales, pensemos en la cantidad ingente de datos, de información que se están generando a través de las redes y el uso que se puede hacer de ello, a través de tecnologías de información, de inteligencia artificial para el tratamiento de esos grandes volúmenes de datos, ¿no? Que hay que aprovechar y que hay que utilizar para en beneficio de la sociedad y de las instituciones de educación. Ahora bien, dentro de esa gran cantidad de datos, además va a haber una gran cantidad de datos personales, ¿no? En México tenemos una estructura, un andamiaje legislativo muy importante en cuanto a la protección de datos personales, en cuanto a la obligación, tanto para el sector público, ya sé que me quedan 2 minutos, como para el sector privado. Pero ahora hay que cumplirlo.
el INAI ha puesto a nuestra disposición unas cuantas recomendaciones en su sitio web para el uso de plataformas, pero quedan abiertas un montón de cuestiones que mencionaban antes los doctores. Tanto el uso de licencias, ¿no? Pues claro, pues las plataformas van a decir, pues ahora yo te pongo esto y es como el aula virtual, es como si yo no te cobrara por usar un aula física, pues te tengo que cobrar porque yo he invertido dinero en esta plataforma y en este software y en este... Entonces, al final del día, ¿no? Vamos a sustituir unas cosas por otras, ¿no? Pero a la vez, evidentemente, pues hablamos de la brecha de cómo pagar y cómo acceder, y luego los dispositivos, ¿no? El hardware que cada uno de nosotros tengamos para recibir esa plataforma. Es decir, que no hay que olvidar que estamos pidiendo que todos los alumnos puedan tener un dispositivo que pueda permitir el uso de esas plataformas y además disponible en el tiempo. Entonces, sí es un reto complicado, pero les digo, la pandemia nos ha venido a decir que esto que había tardado, no sé, hay estadísticas que hay diferentes estadísticas y luego con las estadísticas, pues quién sabe los números, ¿no? Pero que hemos avanzado o vamos a avanzar en un año en el uso de tecnologías de información, lo que se preveía en 10, 15 años. Pues sí, no ha habido de otra. A mí antes tener la idea de una conversación como esta, de una conferencia como esta por Zoom o por una plataforma cualquiera, me espantaba, me parecía como algo no complicadísimo, pero digo, a efectos personales, ¿no? Como, bueno, hay que reto, ¿no? Que todos nos entendamos, que todos nos veamos. Y ahora parece lo más normal y lo más de día a día, y casi agradeces en muchas ocasiones poder estar a distancia y poder aprovechar, ¿por qué no?, un conocimiento y un talento que antes se nos hacía muy, muy difícil, ¿no? Profesores internacionales, que había que hacer muchas cosas para tenerles, ¿no? Y ya le dejo, maestro, para no ponerle en problemas. Les agradezco muchísimo la invitación y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por su ponencia, doctora. Damos paso a continuación a la ponencia de la licenciada Fabiola Peña Ahumada, pero previo haremos lectura de su semblanza curricular. Adelante, Sebastián. La licenciada Fabiola Peña es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Su carrera profesional, con 8 años de experiencia, la han desarrollado en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Se desempeña como gerente de asuntos públicos digitales para NIC México y es defensora de las audiencias de Radio IPN, y actualmente es vicepresidenta de Educación y Cultura de la Asociación de Internet para el año 2020. Adelante, licenciada, por favor. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Voy a intentar compartir pantalla. Si no lo logro, podrán asumir que esto es como una falla típica en este tipo de conversaciones. Esperaré empatía. He tenido la oportunidad de conocer a profundidad el tema de educación, principalmente. No sé si ya se pueda ver o no sé si me puedan ayudar avisándome si se logra ver ya bien la pantalla. Si no, para modificar. Se logra ver bien. Ya podemos ver. Listo, ya está, ¿verdad? De empezar a conocer del tema de educación acompañada de la vicepresidencia de educación en la Asociación de Internet, que es un ecosistema bastante complejo, que justo incluye sector educativo, sector de telecomunicaciones y plataformas. Básicamente, el entorno correcto para poder afrontar la pandemia, pero también la mesa de discusión de todo lo que estaba sucediendo. Lo que nos pasó durante el inicio de la pandemia fue justo descubrir la importancia que tenía este tipo de conversaciones en las mesas, en los sectores educativos, que hasta la fecha no se había dado. Y no se había dado principalmente porque si bien habíamos visto grandes transformaciones con la llegada de Internet en otros sectores, por ejemplo en el de entretenimiento, donde todo se desdibujó y se transformó y se diseñó de nueva cuenta, en el sector educativo no habíamos tenido una transformación como esta en siglos. La educación en línea existía, pero existía en una forma de acompañamiento, no era en sí misma una solución, era una forma de complementar, una forma de auxiliar, pero no era la raíz de las temáticas y por lo tanto tal vez nunca habíamos discutido con tanta profundidad la necesidad de transformar o la necesidad de hacer, o que fuéramos tomados en cuenta con la importancia con la que ahora se tenían que estar tomando las conversaciones con tantos actores tan diversos. Y cuando nos encontramos con la pandemia a los finales de marzo y a los inicios de abril, pues la principal pregunta era, ¿cómo vamos a hacer con 36.6 millones de estudiantes en sus casas? El sistema educativo a distancia ya estaba funcionando, pero justo nunca lo habíamos migrado en su totalidad. De hecho, tenemos programas súper exitosos en México como Preparatoria en Línea, que es un avance increíble y con grandes resultados, pero que es muy poco conocido.
Y entonces, ¿qué hacer con 36.6 millones de estudiantes en sus casas? Y más aún, ¿cómo llevarles de educación? Los costos que están previendo desde el inicio, de hecho, este es un estudio que se hace a finales de marzo por investigadores del TEC de Monterrey, nos hablan acerca de los costos que tendríamos en la pandemia con el sistema educativo. Y de hecho, estaban ellos previendo que si bien iba a ser una cuarentena larga, jamás se pudo prever que para diciembre siguiéramos enfrentando las consecuencias de este distanciamiento social. Los primeros que se veían era, pues, claramente la interrupción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estábamos viendo que con la suspensión de las clases presenciales, claramente habría quienes iban a tomar la opción de suspender las clases y retomarlas hasta que fueran presenciales. Pero también aquellos que iban a estar migrando a la educación a distancia en cualquiera de las modalidades que hasta ese momento no teníamos claramente definidas. Después teníamos un costo social, porque las familias necesitaban reorganizarse por completo y atender el cuidado de los niños y de los jóvenes, pero era una carga que de hecho primordialmente iba a recaer en las mujeres. Y de hecho se fue viendo también en los costos sociales para la recontratación de las mujeres o para que las mismas mujeres pudiéramos obtener otro trabajo que estuviera siendo coherente con el resto de las responsabilidades que en ese momento estaban sobrecargando a ellas. Y los costos evidentemente económicos. Como lo platicamos, el tema de la transformación educativa, cómo se iba a rediseñar, tenía un costo que de hecho también se reflejaba en las escuelas. Las escuelas tenían que seguir manteniendo todo aquello que tenían ellos en función, pero también adquirir conocimiento, herramientas y habilidades para que la educación en línea fuera viable. Y esto era con la problemática adicional de tener menos estudiantes inscribiéndose. Esto no solamente pasó en México, pasó en todo el mundo, y no solamente pasó en las públicas, también pasó en las privadas. Esta crisis llevó a reinventarse con una prontitud que era elemental para sobrevivir. Y de hecho ahí llamar la atención a los extraordinarios esfuerzos que se hicieron, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, que es de hecho el inicio de nuestra conversación con la Asociación de Internet, el reconocimiento al avance que ellos tuvieron previo a la pandemia, lo que los hizo adaptarse con una mayor facilidad. Y eso eran de las pocas oportunidades que se tuvieron para aquellos que sí habían previsto, claramente no la pandemia, sino sí la necesidad de incluir un modelo de educación en línea más efectivo. Y bueno, para términos generales, nos enfrentamos con tres realidades muy distintas, muy importantes. Las realidades en México de los no conectados, aquellas personas, poblaciones que no tienen la posibilidad de conectarse tan solo por la razón de que no hay conectividad, no hay proveedores de servicios, no tienen un proveedor que les dé el acceso a Internet, y aunque parece como poco materializable o que nos cuesta a veces trabajo imaginar, sobre todo cuando nos encontramos en las ciudades que están hiperconectadas como México, Monterrey, Guadalajara, esta es una realidad que existe en nuestro país y de la que se tiene que conversar para encontrarle soluciones. Después tenemos otra realidad que es la de los desconectados, aquellas personas que anteriormente tenían la capacidad de tener conectividad porque sí se encontraban en un lugar que les proveía el servicio, pero que derivado de la pandemia y de las claras consecuencias económicas, ya no se vieron en la posibilidad de seguir pagando o de seguir contratando los servicios de acceso, y por lo tanto, estas personas que antes sí tenían, ahora están desconectados. Y finalmente, los que se podrían considerarse como los conectados, una situación de privilegio en este país, en una situación en la que tienes el acceso y tienes la posibilidad de pagarlo, tienes dispositivos para hacer el acceso que son lo suficientemente modernos o lo suficientemente actualizados como para poder realizarlo sin problemas. Esta situación de los conectados, que parece como la situación más simple, es la que tiene también unas complicaciones interesantes para que platiquemos, y vamos a ir solamente a tocar dos temas relacionados también con lo que mencionaba el rector y con lo que mencionaba la doctora Sonia, que tienen que ver con el director, perdón, y con la doctora Sonia, que tiene que ver con justo cómo los maestros y los docentes se fueron adaptando a las nuevas tecnologías. Estos datos que les voy a presentar son de un estudio que hizo el BID, que se llama ¿Cómo perciben los docentes la preparación digital para la educación superior? Y fue hecho en junio. Esta es una crisis viva, entonces afortunadamente tenemos datos que son muy recientes o que están siendo tomados tan pronto como están sucediendo, y nos deja ver claramente dónde están las fallas que de hecho venían de mucho tiempo atrás. Y acá nos hablan acerca de que si bien el 74% de los docentes conocen las nuevas tecnologías y los cursos, justo lo que decíamos de educación en línea como una auxiliar, pues el 25% es el que se encuentra solamente o se reconoce como capacitado para dar educación en línea. De 1 de cada 4 maestros son los que dicen, las conozco, las sé usar, solamente 1 de cada 4. Y esto nos lleva a entender claramente por qué hay un retroceso a veces en la aplicación de estos métodos, porque si el maestro no lo sabe llevar,
es muy complicado que logre hacer una transmisión efectiva del conocimiento a los alumnos. Y tiene mucho que ver justo con otros factores que tienen, que se pueden impulsar desde las mismas universidades o desde las mismas escuelas, que tiene que ver con capacitación. Decirle al maestro solamente traduce esta información a otro modelo educativo distinto, porque hay que reconocerlo, no es el mismo modelo. Isabel lo mencionaba, las reacciones, la forma en la que interactúan en el salón, hasta la forma en la que vas a darle el conocimiento y cuándo vas a esperar que tengan ellos una reciprocidad o que externen sus dudas, todo este modelo educativo previamente establecido se transformó. Para que el maestro pudiera dar esta comunicación efectiva, debió de haber pasado por un proceso de capacitación. Y justo es de lo que habla la siguiente lámina, que habla acerca de cómo el 22% de los maestros entrevistados en México señalaron que el financiamiento, el acceso a nuevas tecnologías y la capacitación eran los principales problemas que ellos veían para poder migrar efectivamente a la educación a distancia. Y justo estamos hablando de junio, no estamos hablando de los inicios de la pandemia, sino ya de cuando habíamos pasado una etapa bastante amplia de aprendizaje sobre cómo implementarlo. Y finalmente, un tema que tiene que ver con visión. Las mismas instituciones, o así lo ven los profesores, dice que no cuentan con esta visión para utilizar las tecnologías digitales. Estos temas me parecen muy importantes porque cuando platicamos nosotros en la etapa muy temprana de la pandemia con una cantidad muy amplia de escuelas y de universidades, de entidades educativas, la mayoría preveía una temporalidad muy corta para la duración de la pandemia o de las medidas de distanciamiento social. El problema fue que esta visión muy corta de la pandemia les hizo generar acciones de muy corto alcance o acciones que eran más bien emergentes, pero que no iban a solucionar a largo plazo las problemáticas, y eso lo que hizo fue que después de marzo, abril, en mayo volviéramos a tener una siguiente plática y en junio una siguiente plática, porque lo que teníamos que asumir en ese momento era una transformación y una duración que no podía ser determinada y que hasta la fecha no puede ser determinada. Esto requería también inversiones importantes de las que no se contaba en ese momento para realizarlas. Y creo que una parte también era que a veces las escuelas tenían una tendencia a desvincularse de la problemática, acusando que los temas de tecnología justo o eran muy caros o eran inaccesibles, o bien no le correspondían a ellos, o en algunos casos justo el tema de la no conectividad pues generaba la problemática de es que no tenemos la conectividad y no se buscaban medidas resilientes para poder adaptarse, sino que se esperaba hasta que se solucionara de manera como natural o de manera como que bajara de alguna institución ya federal o de alguna autoridad para poder solucionarlo. Y esto lo que vimos fue que lo que hizo fue alentar el proceso de adaptación, y con las consecuencias brutales que tendrán en los sistemas educativos y en las mismas calificaciones y en el mismo conocimiento de los alumnos en lo particular, lo que hizo que justo estos alumnos emigraran a modelos ya aprobados, justo a estos modelos emergentes como el de preparatoria en línea fue el que mayor cantidad de estudiantes obtuvo, inscripciones que muy probablemente vienen de las escuelas primarias, que no lograron adaptarse con tiempo y entonces recayeron en estos modelos que ya estaban probados, que ya tenían 10 años probados, pero que no eran tan visibles, y entonces era mucho más común que estuvieran allá porque ya tenían una certeza del funcionamiento de los sistemas. De todo esto, lo que nosotros hemos aprendido tiene que ver con la resiliencia y con la capacidad de generar nuevas opciones para cada uno de nosotros. Y solamente como para cerrar, porque creo que ya se me está pasando un poco el tiempo, uno de los temas que a mí me gustaría mucho que quedara, sobre todo para los alumnos que nos hacen el honor de acompañarnos el día de hoy, es herramientas que te pueden ayudar a ti. En muchísimas ocasiones cuando nos enfrentamos a toda esta problemática, todo recaía en soluciones que eran regular, generar obligaciones. Hay otra cosa también súper importante, y más como abogados, el reconocer y hacer valer nuestros derechos. Fundamentalmente, los derechos del consumidor, saber cuánto es lo que tú vas a consumir, saber que puedes recurrir a tus proveedores, preguntar cuáles son las opciones que tienen. Con eso, tener un consumo adecuado y un consumo sobre todo inteligente y acertado. Esta es una invitación sobre todo para los alumnos y para los padres de familia que hoy nos tienen la oportunidad de escuchar, a conocer justo esto, los derechos de los consumidores, las herramientas que se pueden tener. Platicando con personas en estado de vulnerabilidad me decían, es que eso sí funciona, pero nunca nos lo hicieron llegar a nosotros. No sabíamos que existían y no sabíamos cómo podrían hacerlos funcional. Entonces, de ahí viene la invitación, sobre todo a los que somos alumnos, o a los que son alumnos más bien, a si se puede conocer, si se puede acceder y si se puede difundir. Creo que eso sería una extraordinaria labor para nosotros como abogados, el hacer sentir cómo es que funciona el derecho para todos y en beneficio de todos. Y pues bueno, por mi parte sería todo y muchísimas gracias. Espero no haber afectado mucho los tiempos.
Muchísimas gracias, licenciada, por su ponencia. A continuación, le cedemos el uso de la voz a la maestra Irene Levi Mustri, pero previo haremos lectura de su semblanza curricular. Adelante, Sebastián. La maestra Irene Levi es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con estudios de maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública de México. También es presidenta de Observatel, el Observatorio de Telecomunicaciones de México. Fue miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del Consejo Consultivo del Consumo de la Procuraduría Federal del Consumidor. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo la invitación. Díganme nada más si se ve bien. Espérenme un momento, Sí. un momento. No, pero no es esto lo que... Siempre pasa algo cuando uno quiere. Déjenme un segundo. Esto no debería contar como tiempo por problemas técnicos. Déjenme un segundito. Un segundito. Ahí está. Listo, pues muchísimas gracias. Como les decía, muy honrada por la invitación. Siempre ser la última implica una serie de retos, así que cuando supe que era la última, me di a la tarea de tratar de preparar algo que podía yo imaginar que no se presentaría. Tuve parcialmente éxito, ya verán ustedes en este momento a qué me refiero. Pues como pueden ver, la idea de platicar el día de hoy con ustedes tiene que ver con el nuevo paradigma. De esto se ha platicado en esta sesión. De alguna manera, yo trataré algunos temas más específicos. ¿Qué esperamos del EdTech? Porque ahora ya todo es EdTech, ya educación tecnológica, y cómo la tecnología de alguna manera está cambiando el paradigma educativo. Bien, en este sentido, vamos a tener como premisa la tecnología. La tecnología no es algo nuevo, es decir, no acaba de llegar. Como dijo Fabiola, de alguna manera se pensaba que la tecnología ya había llegado, pero nunca nos imaginamos el acelere que íbamos a tener con el tema de la pandemia. El tema es cómo vemos la tecnología. La tecnología debe verse, y esa es una frase que a mí me gustó mucho, dice: la tecnología no es la suma de los artefactos, de las ruedas y engranajes, de los rieles y transmisores electrónicos. La tecnología es un sistema. Implica mucho más que sus componentes individuales. La tecnología implica organización, procedimientos, símbolos, nuevas palabras, ecuaciones y sobre todo una mentalidad. La tecnología también debe ser examinada como un agente de poder y control. ¿Cuánto extrajo la tecnología moderna de las estructuras de las instituciones tradicionales como la iglesia y el ejército? Y yo agregaría, y ahora de las universidades. Es decir, la tecnología es poder y tenemos que revisar, como mencionaba Isabel, tenemos que revisar la regulación y nuestros derechos en torno a esta tecnología que, como dije, no es nueva, pero sí es muy importante ubicarnos en el nuevo paradigma. Pero la tecnología también, en la educación, desde luego, también tiene ventajas y desventajas. Hablaré por lo pronto de cómo la tecnología educativa acerca. Rompe barreras geográficas, porque pues, ahora yo podría estudiar en línea. Si esta situación continuara, yo podría estudiar en línea en la universidad en alguna universidad de Dinamarca, ahora que Dinamarca está de moda. Podría estudiar en una universidad en la que pues probablemente no hubiera tenido acceso antes de la pandemia. El tema de la preparación de materiales digitales también presenta un gran reto. Ya Sonia mencionaba el tema de la evaluación ante el nuevo paradigma y también de la forma de enseñanza. No se trata de traer el aula tradicional al aula digital, se trata de modificar también la forma de enseñar y la forma, desde luego, de evaluar. Habrá menores costos, algunos de ellos serán menores costos asociados con la educación, como por ejemplo las cuotas que se pagan en las universidades. Hoy por hoy, muchos padres y muchos alumnos están diciendo: ¿yo por qué voy a pagar
una cuota enorme para una universidad privada carísima, cuando pues el alumno no está yendo a la universidad, sino que está tomando clases en línea, está modificando el paradigma en ese sentido. Hay nuevas facilidades de enseñar en línea, Isabel también lo decía, la comodidad de estar en casa, la comodidad de estar a lo mejor en otro país. Yo, por ejemplo, ahora no estoy en México, ¿no? Me encuentro en Canadá y puedo tener el gusto de platicar con ustedes. Puede haber modelos pedagógicos más evolucionados. La recolección de datos a pasos agigantados que se está haciendo ahora, que también plantea problemas de privacidad que trataré un poco más adelante, también sirve para revisar qué modelos pedagógicos funcionan mejor. Los datos que se han recolectado en estos últimos 10 meses, 11 meses, son muchísimo mayores a los que se habían recolectado en el resto de la historia. Es impresionante la cantidad de datos que tenemos ahora y que seguiremos teniendo desde luego en ese sentido. Tenemos también, lo decía el director, tenemos también el tema del rompimiento de ciertas barreras de élites. Ya esta apertura de estudiar en línea permite que no solamente ciertas élites que tienen poder económico puedan estudiar en ciertas universidades o ciertas escuelas. Aquí quiero dejar claro que esto aplica a cualquier o casi a cualquier nivel educativo, pero por otro lado también elimina barreras físicas. Es decir, si una universidad tiene un cierto cupo específico de alumnos, pues en la enseñanza en línea se borra la barrera física del cupo, porque ya no tienes 60 asientos o 50 asientos. Esto se abre de manera impresionante. Por otro lado, tenemos digamos, cuando la educación tecnológica aleja. No solamente tiene ventajas, ya lo decía Fabiola, profundiza inequidades. ¿En qué sentido? Bueno, pues a ver, el acceso a Internet para empezar, y no todos los países tienen esta ventaja, y no todas las zonas, y no todos los municipios. Pero no nada más el acceso a Internet, sino la alfabetización digital, cómo usar las herramientas tecnológicas. Algo muy, muy fuerte que también mencionaba Isabel tiene que ver con la escuela como lugar de socialización. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar y qué va a pasar este año? No nada más qué va a pasar en el futuro, sino qué está sucediendo en las mentes de los estudiantes en materia de esta ausencia de socialización. Algo muy importante es que hasta ahora se está basando, y algo comentó Sonia, se está basando la relación educativa en la desconfianza, por lo que hace Sonia mencionaba la forma de evaluar, por lo que hace a estar revisando al estudiante que no esté copiando en los exámenes, y todos estos software de proctoring, de vigilancia que se están ahora utilizando, y que hablaré un momentito sobre el tema. Se están creando, o se podrían crear, generaciones aisladas con efectos colaterales fuertes, negativos en cuanto a la socialización, como había dicho, pero también en cuanto a la independencia. A ver, los chavos y los niños se van a la escuela y ahí logran sortear problemas, tienen hambre y no tienen para comprar, se les olvidó el lunch, es decir, logran sortear problemas que en línea en casa no tienen, siguen en una burbuja. Esos son problemas colaterales que también tenemos. Y también, bueno, pues desde luego este método que mencionaba Isabel, el profesor en el aula con los chavos o los niños platicando, intercambiando ideas, sintiendo el aula, pues también está cambiando. Sin embargo, mencionaba yo sobre el tema de privacidad y algunos de los softwares que se están utilizando. Hay muchísima información sobre estos softwares de proctoring, que significa la vigilancia, estas cámaras que tenemos en las computadoras y que vigilan cuántos pestañeos hacemos durante el examen, y a partir de ahí, si estamos buscando información en otro lado y con ellos si estamos copiando, si nos cambia el tono de voz o si estamos volteando a ver algún otro lado. Estos son softwares igual que el de vigilancia y revisión de plagios en los documentos. Son algunos materiales que están retando literalmente nuestros derechos a la privacidad. La cantidad de datos
que se almacenan sobre este tipo de cosas, reconocimientos faciales, espacios internos en las casas, todo eso que se está almacenando y no pasa absolutamente nada. Les quiero mostrar un TikTok de 30 segundos. Déjenme nada más un segundo. So just to let you know how online school, just to let you know how online school and college is going. I just took an exam that I studied really, really hard on. I got a B on it. And it's a pretty difficult exam, so a B is like pretty good. And my professor is giving me a 0. Because the Review Plus said that I was talking when I was just like rereading the question so that I could better understand it. So, how's your semester going? Como podemos ver, la traducción no es muy buena, es una traducción directa de YouTube, pero es una chica que, pues, lo que hizo fue leer las preguntas en voz alta mientras hacía el examen para entenderlas mejor. Hay pues, gente que necesita eso, y ella sacó B en el examen. Sin embargo, el profesor le puso 0 porque el software de vigilancia le dijo que esa alumna estaba copiando y entonces la niña finalmente sacó 0. Entonces, este fue un video que se hizo viral y hay toda una discusión sobre este daño psicológico que está haciendo, además de la violación a los derechos humanos y de privacidad, que sucede con el software de vigilancia. Bien, y por último quisiera entrar a las conclusiones. Pues yo diría que el modelo ya cambió. No sé qué opinen ustedes, pero el modelo, en mi opinión, ya cambió. No sabemos qué pasa en el mundo post-pandemia, pero desde luego no creo que regresemos exactamente a donde estábamos. Quizás tengamos por lo pronto un modelo híbrido. Por otro lado, recordemos que habrá una economía distinta también, y le llamo economía post-coronavirus, y tiene que ver con nuevos intereses económicos que se soltaron y que veo muy difícil que estén dispuestos a dejar a un lado sus nuevas inversiones. Hablo de todo lo que está alrededor de la educación en línea, todo educación en línea, trabajo en línea, todo esto es una economía que en mi opinión llegó para quedarse. Necesitamos un nuevo modelo de gobernanza. Es decir, ante un escenario distinto, necesitamos una gobernanza distinta. ¿Qué papel y qué peso y qué balances vamos a buscar y a encontrar con los nuevos, en el nuevo escenario? Necesitamos repensar este modelo. La participación de los estudiantes, la participación de los profesores, la participación de todos los actores en un nuevo modelo de gobernanza educativa. Necesitamos también mucha mayor atención en la privacidad. Yo sé claramente que la ley va mucho más retrasada o más retrasada que la realidad. Esto nos lo enseñan en la carrera. Sin embargo, mientras más nos tardemos en entender y en regular o no regular, pero por lo menos entender qué es lo que está pasando con este nuevo modelo en cuanto a los efectos tanto psicológicos como los efectos sociales que se tienen y desde luego de privacidad, más puede haber un daño irreversible. Y por último, las políticas públicas educativas a todos los niveles. Esto estaba yo pensando el día de ayer que estaba elaborando la presentación, el tema de, imaginen ustedes, con esta eliminación de barreras, pues ya tendremos la posibilidad de estudiar de manera muchísimo más amplia. Qué bueno que se eliminen barreras como el cupo en las universidades. Sin embargo, esto va a estar produciendo un número de profesionales que no necesariamente van a encontrar empleo en su país en el futuro. Con ello, lo que vamos a tener, desgraciadamente, es frustración y problemas sociales a la larga. Es por eso que habría que empezar a pensar, como sucede en algunos países, en una política de números clausus. ¿Qué significa esto? Que si se van a necesitar dentro de 5 o 7 años, digamos, 200,000 abogados en un cierto lugar, bueno, pues en ese sentido, habría que dar a conocer esta situación y quizás pensar en abrir ese número de plazas de estudio en las universidades para evitar que después haya un desempleo o una frustración
muy grande y que por otro lado tengamos carencias en otros campos profesionales en ese sentido. Esto sería todo, espero haber terminado a tiempo y les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir estos comentarios. Muchísimas gracias, maestra, por su ponencia. A continuación, haremos la relatoría de esta mesa a cargo en primera instancia de la alumna Leonor Varela Ranero. Muchas gracias, maestro Iván. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a las destacadas panelistas por su valiosa participación y al doctor Marco Antonio Sein por brindarme la oportunidad de presentar la relatoría de estas mesas de trabajo, las cuales nos van a aportar un valor muy amplio y conocimiento a todos los aquí presentes, respectivo a la educación e Internet. La relatoría es la siguiente. Iniciamos con el tema 1, respectivo a las evaluaciones de la educación a través del Internet, expuesto por la secretaria académica de la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas Álvarez. En esta ponencia, las ideas principales fueron, primero, los principales retos a los que todos los docentes se enfrentaron a lo largo de esta nueva normalidad, incluyendo la desigualdad de comunicación digital y económica, así como las evaluaciones que tienen por objetivo, primero, que se analicen las metas cumplidas y que se detecten las fallas. Gracias a esto, las evaluaciones deberían devolverse la nueva educación formativa y deben de apoyarse de las múltiples herramientas digitales. Posteriormente, la ponencia de la vicepresidenta del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la doctora Isabel Dávara Fernández, en donde podemos definir que sus ideas principales fueron la nueva normalidad que favorece a la autonomía y también reta la manera en que los estudiantes aprenden, y además de esto llegan desventajas sociales y humanas. Este fenómeno se atribuyó a todas las vidas cotidianas. También hay que reconocer que se experimentaron los nuevos modos de enseñanza para los docentes al tener que explorar y conocer las nuevas tecnologías de la información. A continuación, la ponencia de la vicepresidenta de Educación de la Asociación de Internet MX, la licenciada Fabiola Peña Humada, en donde encontramos como puntos centrales los costos sociales y económicos que la educación a través de la pandemia trajo consigo, así como la interrupción que se vivió en algún momento dentro de la enseñanza del aprendizaje. También reconocemos las realidades tecnológicas que tenemos, pues existen personas que aún no cuentan con el derecho a la educación a través de esta era digital. Terminando diciendo que hay que entender cuáles son las necesidades de nuestro consumo, pues así le daremos importancia a lo que realmente se le debe, sin dejar de conocer nuestros derechos. Concluyendo con el tema de retos de un nuevo paradigma, expuesto por la presidenta de Observatel AC, la maestra Irene Levin-Mustri, cuyos puntos principales podemos definirlos como las ventajas que la educación a través del Internet nos brindan, como los bajos costos, materiales digitales pedagógicos y la apertura de diferentes fronteras. También el entender los cambios y efectos colaterales que la era tecnológica aportó a todas las escuelas de distintos niveles educativos. Y concluyendo con el cambio que tiene y seguirá teniendo la educación y las nuevas necesidades que se requieren. Se puede concluir de manera concurrente que todas las panelistas afirman lo siguiente en el tema educación e Internet. Se deben conocer los retos a los que día a día los docentes se enfrentan al no terminar de conocer las herramientas digitales que ayudan al aprendizaje de todos los alumnos, sin olvidar la autonomía que se nos otorga al experimentar este nuevo modelo. La importancia del cuidado de datos personales que cotidianamente se encuentran vulnerables. Por lo tanto, hay que decir que el Internet no es solo una poderosa herramienta para la comunicación,
sino que debe decirse que es la fuerza del aprendizaje y la innovación, y es el elemento central de lo que probablemente represente la lucha que tiene la educación para una nueva transformación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonor, por tu relatoría. Alumno Sebastián Paredes Casango, es su turno. Gracias, maestro Iván Adelchi. Pues bueno, las conclusiones que podemos determinar de esta mesa de trabajo es que primordialmente la pandemia vino a realizar un cambio de paradigma, no solamente en el ámbito educativo, sino en todos los ámbitos de la vida social. ¿Por qué? Porque dejó en evidencia y ha descubierto todas las desigualdades de tipo económico y social. Podemos ver que la pandemia brindó una brecha social sin precedente alguno. Por ello, es primordial adecuarnos a las nuevas formas de aprendizaje y a las nuevas enseñanzas de la educación. Pues bien, las evaluaciones a través de Internet, tanto los mecanismos de acreditación y calificación de los alumnos, no solamente van de la mano en un solo aspecto, en el aspecto de los docentes, sino que todo eso debe ir encaminado en una relación y un esquema en que tanto los profesores como los alumnos tengan esa intervención en la educación. Pues bien, todos los retos de la educación, como se mencionaron aquí en la mesa, es una realidad que nos aqueja y es trabajo de todos y todas poder trabajar para que la educación, tanto por la desigualdad social y las brechas que hoy nos apremian, es un deber de todos los ciudadanos y de los líderes. Es cuanto, maestro. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias por tu conclusión. Estimadas panelistas, nos llegaron 4 preguntas, una para cada una de ustedes. Les queremos preguntar previo a esta ponencia si ustedes desean solventar dichas preguntas o las resuelven en privado dichas preguntas. Yo sí quisiera contestar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Empezamos por el orden de participación siguiendo este esquema. Doctora Sonia Venegas Álvarez nos pregunta lo siguiente. ¿Qué complicaciones ve en la evaluación y en la readaptación que debe de darse para volverse en la medida de lo posible el estado anterior que teníamos en materia educativa? Bien, hay una parte, ¿puedes repetirme la pregunta? Porque hay una parte ahí que no... ¿Qué complicaciones ve en la evaluación y en la readaptación que habrá de darse para volverse en la medida de lo posible al estado anterior que teníamos en materia educativa? Bien, yo creo que aquí, y creo que casi respondo también por los demás ponentes, lo hemos dejado patente, que pues el regreso, aun cuando tengamos actividades presenciales, pero ya el uso de las herramientas tecnológicas se van a ir incorporando de manera más enfática, ¿no? Las dificultades, pues ya también quedó evidente en este último, en el video que nos muestra Irene, pues a veces hay una falta de empatía o un entorno que viene ahí a enrarecer el procedimiento de evaluación, que como comenté, pues tiene que ser a lo largo de todo el semestre, de todo el año escolar, de todo el periodo escolar. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Isabel Davara, le preguntan lo siguiente. ¿Desde la abogacía se ha planteado alguna manera de mitigar el riesgo de replicar el conocimiento y hasta sacarlo de contexto? Bueno, desde la abogacía, muchas gracias. Desde la abogacía se viene planteando esto desde hace mucho tiempo, no solo en términos de educación, sino de gestión de derechos de autor en Internet, ¿no? Desde toda la parte de digital right management, ¿no? O sea, en ver cómo las sociedades de autor ya se ven desplazadas o no, pero la potencialidad de la herramienta de Internet es brutal, ¿no? Y además en esta parte que estábamos mencionando de economía colaborativa, educación colaborativa,
colaborativa, en el que ya no solo no interactuamos, o sea, interactúa todo el mundo, no solo empresas y instituciones, sino particulares, pues hay desde las teorías de compartir el conocimiento completamente, ¿no? Y tener licencias de que te dejo compartir y replicar todo, hasta las otras que intentan tener este balance entre cómo seguir dando o repartiendo la parte que al autor le pertenece, sobre todo para fomentar la creación de más contenidos. Sí, sin duda el derecho de autor, el de toda propiedad intelectual está sometido a una revolución importante, y todos estos cambios se están viendo y se están planteando estructuras, como decía Irene, pues sí, a todos nos enseñan que la ley va a remolque de la sociedad, ¿no? Y en este caso las tecnologías, el Internet sobre todo, nos hace que, si bien las estructuras jurídicas en algún caso nos pueden servir, lo que pasa es que lo que se ve sobrepasado es por la potencialidad, por la intensidad del mismo, ¿no? Yo, escuchándoles a todos ustedes, y como evidentemente ahora sí mi área de expertise es la privacidad, me voy a permitir que vean lo único que vamos a regalar nosotros en Navidad a todo el mundo que quiera, que ya normalmente lo tenemos, pero fíjense, pues cómo tapar tu micrófono, cómo tapar tu cámara. Yo es algo que siempre tengo como statement, o sea, cuando yo hago así, lo que hago es tapar mi cámara con el webcam cover, no le doy al parar video, pero ahora evidentemente nos hemos dado cuenta que el micrófono lo dejas abierto y nos convertimos en... Pero claro, todo esto que mantenía Irene de cuántas veces pestañeas, cuántas veces este tratamiento, es que son áreas en las que claro que el derecho se está, y los abogados nos estamos metiendo de lleno, pero tienen retos y desafíos espectaculares, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Licenciada Peña, nos preguntan lo siguiente. ¿Hasta dónde cree que persista la idea de una educación a distancia auxiliar de la presencial, o si ahora la normalidad prevé que todo sea vía remota? Muchísimas gracias, y ojalá que Isabel nos haga favor de hacernos llegar uno de esos paquetes que suenan muy interesantes y muy útiles. Y contestando a la pregunta, me parece que lo comentaron en distintas ocasiones las distintas personas que conformamos esta mesa. El regresar a la realidad como la conocíamos es muy poco probable. Desafortunadamente, me parece que habrá algunas comunidades, algunas regiones en las que la transformación no llegue a tiempo y la adaptación a esto tarde todavía en llegar. Desafortunadamente, cuando hablamos acerca del distanciamiento social y que se implementaron las medidas, sobre todo en las escuelas, lo que no se tuvo como pensado en ese momento era el regreso de los padres de familia a los lugares de trabajo. Y eso contaminó la presunción de que estas medidas iban a generar una baja en los contagios. Y la realidad económica nos topó de frente y nos hizo reconcebir todo lo que habíamos tenido como soluciones. Me parece que esperaríamos que hubiera una transformación. Este es un espacio también de generación. Lo que ustedes hicieron, y no es porque nos encontremos en este espacio, sino porque constantemente he hablado de la Facultad de Derecho como un ejemplo, la resiliencia que ustedes demostraron al haber tomado medidas preventivas desde muchísimo tiempo antes y al haber tomado una visión mucho más clara acerca de un futuro en la educación a distancia, es una realidad que no se puede replicar en todas las ciudades, en todas las escuelas, de hecho ni siquiera en todas las facultades. La realidad de la Facultad de Derecho no es la misma realidad que el resto de las facultades, y de hecho se hizo muy famoso un comentario de una maestra que hablaba acerca de cómo una alumna le decía: mi familia se dedica al comercio y tiene que regresar a trabajar y ni siquiera sabemos si podremos pagar la renta, ya no se diga del servicio de telecomunicaciones. Y esto nos lleva a pensar que sería muy óptimo pensar que ahorita podemos generar soluciones más resilientes, que sean mucho más inclusivas, que tengan consideradas todas estas diferencias y que se motiven justo a hacer una decisión en todo el modelo educativo, y que pudiera venir de hecho de México y que generara nuevas realidades, porque sí, regresar a lo que teníamos, esperemos que no, porque tampoco era el mejor escenario regresar a lo que teníamos. Muchísimas gracias, licenciada. Maestra Irene Levy, nos preguntan si tiene alguna consideración extra sobre los derechos vulnerados por estos softwares de vigilancia y detección de plagio.
Bueno, pues me acaba de hacer una pregunta como para una tesis doctoral hecha por Isabel, porque efectivamente la experta es ella en este tipo de cuestiones, pero claro, a ver, desde luego hay una serie de derechos que se vulneran, no nada más los de privacidad, que esos son claramente de primera mano vulnerados en cuanto a la recolección de una serie de datos sin que sepamos qué uso se le está dando, porque muchos de esos datos no solamente se usan y se desechan, sino que se están almacenando y no sabemos qué sucede. El tema de reconocimiento facial, la forma en que está grabando las máquinas, están grabando nuestra fisonomía, eso es pues muy delicado, muy peligroso. Tienen nuestro nombre, tienen nuestra cara, dónde estamos, en qué dirección IP, a qué universidad o a qué escuela vamos. Es una locura de datos personales que se están almacenando sin saber nosotros qué está pasando con eso. Pero también hay otros derechos que tienen que ver con el derecho a la imagen y que tienen que ver con la dignidad humana, que tienen que ver con la dignidad humana porque no podemos permitir que a pesar de que estamos ante un cambio urgente de paradigma y todo esto, lo que no podemos permitir es que la desconfianza sea ahora la base de la educación. No podemos decir, y Sonia lo dice bien, la evaluación no puede ser el examen del último día. La evaluación tiene que ser día a día. No puede ser que el día de hoy, por consecuencia de la pandemia, estemos pensando en que el nuevo contrato entre el educando y el educante vaya a ser la desconfianza. Leía yo, cuando estaba revisando el material, leía yo una serie de eventos que sucedieron, como este video de TikTok que les compartí, y había un chico que estaba platicando su experiencia cuando hizo el examen para entrar a la barra de abogados en Estados Unidos, no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos, un examen de alrededor de 5 horas que tenía que hacer, y que, bueno, pues hubo un momento a la mitad del examen que el chico quería ir al baño. Bueno, pues a ver, el niño quería ir al baño, el muchacho quería ir al baño. Pero como el proctoring, el software que los está vigilando, las reglas de esto, dicen que si tú te separas de tu cámara en ese momento, tu examen está anulado y tienes 0 y por lo tanto lo reprobaste y estás fuera de la barra en ese momento, él no estaba cómodo y tuvo que hacerse del baño en los pantalones. Es decir, la dignidad humana. Entiendo que estamos frente a una situación de pandemia, que el número de personas que estamos manejando a nivel sociológico y antropológico y de management es una locura, pero tiene que haber soluciones mucho mejores que las que estamos teniendo. Hay movimientos ya de alumnos que se están rebelando en contra de este tipo de medidas, y yo creo que es nuestro deber como académicos y como abogados empezar, además de este foro y de otros foros, empezar a pensar y escribir sobre soluciones que no pisoteen la dignidad de los niños, de los adolescentes y de los adultos en un ámbito que tendría que ser hermoso como es el ámbito de la educación. Muchísimas gracias a las panelistas. A continuación, para sus conclusiones finales de esta mesa, le cedemos el uso del micrófono al director del Seminario de Derecho Administrativo, al doctor Marco Antonio Sein Chávez. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar, tanto Isabel como Irene, como Fabiola, efectivamente también la doctora Venegas. Muchas gracias por estar hoy aquí, a Leonor, a Sebastián. Verdaderamente, en lo personal, estoy muy contento por todo lo que hemos escuchado hoy y de lo cual hemos aprendido, creo que todas y todos quienes estamos teniendo el privilegio de escucharlo. Me llaman mucho la atención muchas cosas y coincidiendo con la maestra Levy, podemos decir lo mismo. No puede convertirse en una labor tan humanista, tan, en palabras de la doctora Davara, tan llena de amor como es la docencia y como es esa relación en el proceso de aprendizaje, en el proceso, en esta relación entre maestros, alumnos, no puede convertirse en la base de todo la desconfianza.
Hoy verdaderamente creo que todos quienes nos dedicamos a esto estamos viviendo bajo ese yugo de decir hasta dónde puedo hablar, hasta dónde puedo decir, hasta dónde puedo incluso llamarle la atención a una persona o hasta dónde los alumnos pueden expresarse con libertad sin que haya alguien que nos esté grabando, sin que alguien esté en todo momento sometiéndonos a una evaluación, yéndonos a lo que hemos hablado. Estas nuevas formas que son el proctoring, por ejemplo, en donde la base de todo es esa desconfianza, pues nos están llevando a una nueva etapa de la humanidad en la que más allá de estarnos concibiendo como seres que estamos conviviendo y que estamos retroalimentándonos y que estamos garantizando nuestra propia subsistencia, pues nos estamos asumiendo como seres que estamos en una posición de lucha entre unos y otros y en no saber qué hacer y qué decir, porque aunado a todo esto que estamos viendo respecto de las tecnologías de la información y la comunicación, también está el hecho cierto de que la corrección política hoy parecería estar de moda y se está llevando incluso a un exceso en donde pues ya no somos libres de nada, ya nuestras libertades se han visto reducidas por nosotros mismos. Y entonces estamos viendo que frente a una coyuntura y a una causa finalmente de fuerza mayor, la forma en que tuvimos que responder no estuvo del todo basada evidentemente en la voluntad de cada una y de cada uno, sino en la necesidad de adaptarnos de manera intempestiva, de manera además muy espontánea, a una nueva realidad, como lo decía el señor director, que estamos viviendo y que en gran medida prevemos en muchos casos que llegó para quedarse. Entonces, asumiendo a la educación y al Internet o al acceso a Internet como derechos humanos y que además debemos también tomar en cuenta que son servicios públicos, entonces, desde ahí tenemos que empezar desde la administración pública, desde la academia y desde ejercicios como el que estamos viviendo y que ojalá pudiéramos tener posteriormente algunos otros, ya de temas mucho más específicos y a lo cual me encantaría volver a llamar y a invitarlas. Debemos empezar a plantearnos algunas respuestas para satisfacer las necesidades emergentes que estamos viviendo. Entonces, agradeciéndoles de verdad sobremanera el que pudieran tomarse un tiempo con las agendas tan cargadas que tienen todas y todos ustedes, pues solo me queda despedir y hacer votos porque tengamos más mesas como la que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Es así como llegamos al final de esta mesa, agradeciéndoles a todas y a todos y sigan los eventos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, deseándoles excelente tarde. Hasta luego. Gracias.